A veces la diabetes no llega como un golpe, llega como un silencio, llega como ese estoy bien que repetimos para seguir trabajando, para no preocupar a nadie, para no detener la vida, mientras por dentro el cuerpo va perdiendo terreno. Hoy te presento a Alicia, 55 años, una mujer fuerte, responsable, de escritorio, de jornadas largas, de estrés acumulado. Una mujer que por mucho tiempo logró estar estable, al menos en apariencia, pero un día el cuerpo hizo lo que siempre hace cuando ya no puede más. Habló con dolor y ese dolor no venía a incomodar, venía a avisar. Este caso no es para asustarte, es para ayudarte a ver lo que muchos no ven hasta que es tarde. Que en diabetes, sentirte bien no siempre significa estar a salvo. Que una cifra bonita un día no borra meses de daño. Y que cuando un pie duele y se duerme, a veces no es el pie, es la circulación pidiendo auxilio. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió con Alicia puede enseñarte a reconocer a tiempo lo que puede costar un pie, y en algunos casos puede costar la vida. Antes de seguir, necesito decir esto con absoluta claridad y con todo respeto por tu vida. Si tú o alguien que amas vive con diabetes y aparece dolor intenso, adormecimiento, cambios de color, frialdad, inflamación o una herida que no mejora en el pie, no lo interpretes como algo pasajero. En muchos casos, eso no es piel, es circulación. Y cuando la circulación se compromete, el reloj corre. Este material es educativo, sí, pero está hecho para algo más importante que aprender. Para reconocer a tiempo lo que puede volverse irreversible si se ignora. Porque en diabetes hay dos errores que se pagan caro: minimizar señales y esperar a ver si se quita. Yo no comparto este caso para alarmarte, lo comparto para darte una herramienta de protección. Que tengas en la mente una frase simple y poderosa: en pie diabético con dolor o adormecimiento, urgencias. No para que tengas miedo, sino para que tengas claridad, porque cuando se trata de nervios y vasos, a veces una decisión a tiempo es la diferencia entre recuperar o perder. Alicia no es un caso. Alicia es una mujer real, de esas que sostienen la vida con pura voluntad. Es administradora, y eso en la práctica significa pantallas, números, pendientes, presión y jornadas que no se acaban. Más de 12 horas sentada, día tras día, con el cuerpo quieto, pero con la mente en alerta constante. Y mientras todo el mundo la veía funcionando, por dentro, Alicia llevaba 20 años de diabetes tipo 2 caminando con ella, silenciosa, paciente, esperando su momento.
Hay algo que pocas veces se dice en medicina. La enfermedad no solo vive en el cuerpo, también vive en el entorno. Alicia tenía ingresos de sobrevivencia. Dependía muchas veces de las comidas hechas por su mamá. No siempre podía elegir qué comer, a qué hora, ni cómo descansar. Y eso no es descuido, eso es realidad. Por eso, cuando yo miro a Alicia, no veo falta de disciplina. Veo a alguien que ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido. Veo a alguien que aprendió a aguantar y a normalizar el cansancio. Y aquí está la razón por la que este caso importa. Porque Alicia representa a miles. Personas que dicen, doctor, yo estoy bien, solo me falta dormir, solo me falta caminar, solo me falta tiempo. Pero el cuerpo no negocia con el tiempo. Y cuando la salud se posterga demasiado, un día cobra con intereses. Hoy vamos a ver cómo una mujer aparentemente bien por fuera estaba viviendo una historia muy distinta por dentro. Hace 3 años, Alicia no llegaba buscando un plan, llegaba buscando un respiro. Pesaba 110 kilos y cargaba algo más pesado que el cuerpo. 20 años de diabetes tipo 2. 2 décadas donde una y otra vez intentó controlarse y aún así el azúcar seguía mandando. Había pasado por distintos especialistas, tratamientos, indicaciones, y el resultado era el mismo que viven tantas personas. Doctor, hago cosas, pero no alcanzo. Me esfuerzo, pero no se acomoda. Me dicen que es normal, pero yo siento que algo se me está yendo. En este punto, lo más peligroso no es solo la glucosa alta. Lo más peligroso es lo que empieza a crecer por dentro. La resistencia a la insulina endureciendo el camino. La inflamación silenciosa dañando vasos. Y el cuerpo aprendiendo a adaptarse al exceso, como si eso fuera estabilidad. Alicia estaba en esa etapa donde la diabetes parece controlable, pero en realidad ya está cobrando factura en secreto. Y por eso este momento es tan importante, porque aquí, cuando todavía no hay una crisis visible, es cuando se puede hacer lo más valioso en medicina: prevenir lo que después ya no se recupera. Esta imagen representa el inicio real, no el inicio de una dieta, sino el inicio de una decisión: dejar de sobrevivir con diabetes y empezar a entenderla con precisión. Aquí viene una parte que a mí me gusta decir con fuerza, porque dignifica al paciente. Alicia sí pudo, y pudo aun cuando su entorno no ayudaba. Durante 1 año trabajamos juntos, no en condiciones ideales, no con la casa perfecta, ni con el horario perfecto, ni con descanso suficiente. Era a medias, porque la vida de Alicia era pesada. Más de 12 horas de escritorio, estrés constante, sedentarismo,
y una alimentación muchas veces definida por lo que había, no por lo que convenía. Y aún así, ocurrió lo que parecía imposible después de tantos intentos. Logró bajar su glucosa a alrededor de 100, se mantuvo asintomática y redujo más de 14 kilos, de 110 a 96 kilos. Esto no es un dato, es una señal clínica. Significa que cuando hay acompañamiento real, el cuerpo responde. Que cuando hay dirección, el metabolismo se puede reordenar. Pero aquí aparece la trampa más peligrosa de todas. Cuando la persona se siente bien, cree que ya no necesita más. Y Alicia se conformó con un medio control, porque ya no dolía, ya no se notaba, ya no estorbaba. Es humano. El cuerpo deja de gritar y uno cree que ya sanó. Pero la diabetes tiene una forma silenciosa de avanzar. Puede quedarse quieta en los síntomas, mientras sigue trabajando por dentro, en los vasos, en los nervios, en la circulación. Esta imagen muestra dos verdades al mismo tiempo. Que Alicia tenía capacidad de mejorar incluso en un entorno difícil. Y que cuando el control se queda a medias, la enfermedad no se detiene, solo se disfraza. Y eso es lo que más tarde casi le cuesta un pie. Aquí es donde muchos casos se entienden o se pierden. Porque cuando alguien dice, doctor, yo tengo diabetes tipo 2, la mayoría piensa en una sola cosa, resistencia a la insulina. Pero Alicia no era un tipo 2 simple. Alicia era un caso más fino, más delicado. Y si no se reconoce, más peligroso. Diabetes mixta. ¿Y qué significa mixta en la vida real? Significa que su cuerpo estaba peleando en dos frentes al mismo tiempo. Uno, resistencia a la insulina. Su insulina basal estaba arriba de 20. Eso dice, la insulina está, pero no está entrando como debería. 2. El páncreas ya no estaba produciendo con la misma fuerza. Un péptido C bajo nos hablaba de una reserva disminuida, cerca de un 25% menos. O sea, el cuerpo necesitaba más insulina, pero al mismo tiempo tenía menos capacidad de producirla. Y aquí viene lo que mucha gente no ve. Cuando logras medio control y te sientes bien, la enfermedad puede seguir trabajando por dentro, en silencio, lastimando lo más valioso, los microvasos y los nervios. Porque el azúcar sostenida alta no solo sabe números, endurece arterias, inflama tejidos, daña nervios y reduce reparación. Y eso no se siente al inicio, se acumula. Por eso esta imagen es tan importante. Alicia estaba en calma por fuera, pero por dentro había peligro latente. Como un iceberg, se ve poquito, pero debajo está lo grande. Y aquí es donde el enfoque correcto cambia el destino. Si tú entiendes que es mixta, entonces ya no tratas a la persona con recetas generales. La tratas con precisión, proteges vasos, proteges nervios, proteges futuro.
porque en diabetes no siempre gana quien aguanta, gana quien entiende a tiempo lo que está pasando. Aquí aparece una de las batallas más difíciles en la diabetes. Y no es contra el azúcar, es contra una idea. Porque clínicamente el camino era claro. Alicia tenía resistencia a la insulina, sí, pero también tenía una reserva pancreática disminuida. Y cuando tú sabes eso, sabes algo más. Si el azúcar se mantiene alta, el daño no espera. Daña nervios, daña vasos, daña futuro. Por eso la recomendación fue precisa y protectora. Insulina de acción intermedia en dosis mínimas de forma temporal y eventual, no como sentencia, sino como puente. Un puente para estabilizar, para evitar picos, para darle descanso al sistema, mientras se ordena la alimentación, el sueño y el estrés. Pero entonces Alicia dijo algo que se escucha todos los días. Doctor, insulina no. Yo no soy tan grave y si empiezo ya no la voy a dejar. Y aquí quiero que entiendas algo con el corazón, no solo con la cabeza. Esa respuesta no es terquedad, es miedo, es estigma, es la historia de alguien que vio a otros iniciar insulina cuando ya estaban complicados y su mente lo tradujo como: esto no significa el final. Alicia no rechazaba una medicina. Alicia intentaba protegerse de una palabra que le sonaba a derrota. Y esta imagen muestra lo que muchos no ven, que entre una decisión clínica correcta y un resultado real hay una grieta. Esa grieta se llama creencias, emociones, experiencias previas y desesperanza. Por eso el acompañamiento no es un lujo, es parte del tratamiento. Porque en medicina no basta con saber qué hacer. Hay que lograr que la persona pueda decir: lo entiendo y estoy lista, no porque esté condenada, sino porque me estoy cuidando a tiempo. Y si esta parte del caso te toca, quédate con esto. La insulina bien indicada no siempre es un para siempre. A veces es una herramienta estratégica para evitar que el después llegue demasiado tarde. En Alicia, esa creencia fue un freno y más adelante el cuerpo la obligó a escuchar de la forma más dura, con dolor. Esta imagen parece sencilla, pero aquí está, muchas veces, la razón por la que un paciente mejora y luego se estanca. Porque la diabetes no se controla solo con saber qué comer. Se controla con algo más difícil, sostenerlo cuando la vida aprieta. En Alicia, el freno no fue la falta de información. Ella aprendió a comer mejor, aprendió a manejar parte del estrés y por eso pudo mantenerse sin síntomas durante un tiempo. El problema fue este triángulo silencioso: constancia, entorno, sueño. Tres fuerzas que cuando están rotas multiplican el peligro bajo la superficie. Constancia. No es que no quisiera,
es que su vida no daba tregua. Se cuida cuando puede y cuando no puede se aguanta. Y la diabetes, cuando uno se aguanta, avanza. Entorno. Si dependes de horarios imposibles, de ingresos limitados o de comida que no eliges, tu cuerpo vive en supervivencia. Y en supervivencia lo urgente gana y lo importante se pospone. Sueño. Este es el punto que más subestimamos. Dormir poco por trabajo no es un detalle. Es cortisol alto, más resistencia a la insulina, más inflamación y menos capacidad de reparar vasos, nervios y tejidos. Alicia no falló. Alicia se adaptó a una vida que no le permitía cuidarse como merecía. Y aquí está el mensaje que quiero que se te quede grabado. Puedes estar asintomático, pero si no duermes, si vives bajo estrés y sin constancia, la enfermedad puede seguir construyendo daño en silencio. Esta imagen es la antesala de lo que vino después. Porque cuando el cuerpo se queda sin descanso y sin reparación, un día ya no pide ayuda con cansancio, pide ayuda con dolor. Y ese dolor fue el que le reveló a Alicia la verdad que su cuerpo llevaba tiempo intentando decir. En este punto, yo siempre hago una pausa, porque aquí está la diferencia entre intentar y entender. La mayoría de las personas con diabetes reciben consejos sueltos. Baje harinas, camine, tómese esto, cuídese. Pero cuando no hay un método, el paciente vive en confusión y la enfermedad avanza en silencio. Por eso existe el sistema VALE, no como teoría, sino como un orden para que el cuerpo vuelva a responder. VALE empieza con la más importante, V de valoración, porque si no sabes qué tipo de diabetes tienes realmente, si no sabes cuánta reserva pancreática queda, si no sabes el estado de tus vasos, tus nervios, tu estrés y tu sueño, entonces estás manejando a ciegas. Y en diabetes, manejar a ciegas es peligroso. A de alimentación, no dieta, alimentación real, posible, adaptada al entorno, que baje inflamación, estabilice glucosa, proteja órganos y que la persona pueda sostener sin vivir con hambre ni castigo. L, liberación de azúcar estable. Este punto es clave. No buscamos números bonitos de un día, buscamos estabilidad, menos picos que lastiman vasos y nervios, menos bajones peligrosos y un metabolismo que deje de vivir en montaña rusa. E, de ejercicio eficaz, evasión del estrés. Movimiento alcanzable, sí, pero también dirección emocional, porque si el cortisol está alto, si el sistema nervioso vive en alerta, el cuerpo no repara, solo sobrevive. ¿Y por qué se observa todo esto? Porque en la diabetes no basta con aguantar. Hay que leer el cuerpo antes de que grite. Y Alicia es el ejemplo perfecto. Ella estaba bien por fuera, pero por dentro había señales que solo se ven cuando valoras con método. VALE no promete milagros, promete claridad.
Y la claridad en salud salva tiempo, salva tejidos y a veces salva miembros. Por eso esta imagen no es un concepto, es una invitación a algo muy humano. Dejar de improvisar con la salud y empezar a cuidarla con dirección. Y entonces Alicia regresó. A veces, cuando un paciente vuelve después de tiempo, no vuelve por curiosidad. Vuelve porque el cuerpo ya no le permitió seguir posponiendo. El escenario había cambiado de forma dramática. Alicia ya no pesaba 96. Ahora estaba en 79 kilos. Con 167 centímetros de estatura. Pero esa pérdida no era una victoria completa. Venía acompañada de algo que preocupa: pérdida de masa muscular, como si el cuerpo, en lugar de fortalecerse, se estuviera consumiendo. Y entonces apareció el síntoma que rompe la negación: dolor intenso en el pie izquierdo. Un dolor que no cedía, con los dedos dormidos y adoloridos, la planta dormida y el pie inflamado. Además, por unas uñas enterradas acudió al podólogo y quedó con heridas infectadas y moretes en un dedo. En una persona con diabetes, esto no se interpreta como una molestia, esto se interpreta como una alerta mayor. Porque cuando el pie duele y se duerme, hay dos preguntas que no se pueden evitar. ¿Está llegando sangre? ¿Está funcionando el nervio? Y si la respuesta está comprometida, cada hora cuenta. Aquí es donde yo quiero que quien escucha se identifique. Alicia era de esas personas que aguantan, que trabajan, que resuelven, que se acostumbran a vivir cansadas, y cuando por fin piden ayuda es porque el cuerpo ya no dejó otra opción. Esta imagen marca el momento exacto donde el caso deja de ser control metabólico y se convierte en algo más delicado: la posibilidad real de perder tejido e incluso un miembro si no se actúa a tiempo. Y por eso, desde aquí, el caso entra a un terreno donde ya no se juega con suposiciones, se actúa con urgencia y con evidencia. Aquí es donde la diabetes deja de ser opinión y se vuelve evidencia. Porque cuando Alicia llegó, alguien podría mirar un solo número y decir: bueno, hoy amaneció en 100, no está tan mal. Y ese pensamiento puede ser peligrosísimo. Mira estos dos momentos. 2 meses antes, hemoglobina glucosilada 14, glucosa en ayunas 410, actual, hemoglobina glucosilada 12, glucosa en ayunas 100. ¿Ves la trampa? La glucosa de un día es una fotografía, pero la hemoglobina glucosilada es la película completa. La hemoglobina glucosilada es la memoria del daño, es el registro silencioso de cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas la sangre estuvo cargada de azúcar como para lastimar tejidos.
y una hemoglobina glucosilada de 12 a 14, no es descontrol como si fuera solo un regaño. Es un estado biológico agresivo, un estado que inflama por dentro, endurece por dentro y debilita por dentro. Es el tipo de terreno donde los vasos se cierran, los nervios se duermen, el riñón se desgasta y la retina se vuelve vulnerable. Por eso este caso es tan importante. Alicia podía verse mejor en una cifra, pero por dentro venía de meses de castigo metabólico. Y el cuerpo, tarde o temprano, lo expresa. A veces con cansancio, a veces con infección y a veces, como en Alicia, con una señal que no se debe ignorar: dolor y adormecimiento en el pie. Esta imagen nos enseña una verdad que salva vidas. No te confíes del hoy. En diabetes, lo que decide el destino es lo que ha pasado en promedio y lo que ese promedio ya le hizo a tus vasos y nervios. Esta imagen es una radiografía del por qué Alicia no estaba reparando, aunque intentara. Porque hay momentos en los que el problema ya no es solo glucosa alta. El problema es que el cuerpo entra en un estado de fragilidad sistémica, un terreno donde todo se inflama, todo se desgasta y nada cicatriza como debería. Mira lo que encontramos en la valoración: estrés y endocrino, cortisol elevado, el cuerpo en modo alarma permanente, función tiroidea disminuida, menos energía celular, menos reparación. Lo que clínicamente se percibe como fatiga adrenal, un sistema que ya no responde con la misma reserva. Cuando el cortisol está alto, el cuerpo no se siente seguro. Y cuando el cuerpo no se siente seguro, no repara, solo sobrevive. Inmune y nutrición, sistema inmune disminuido, deficiencias críticas, tiamina o vitamina B1 y niacina, vitamina B3, que son claves para nervios y metabolismo. Vitamina D3 y vitamina E bajas, menos regulación inmune, más inflamación oxidativa, peor recuperación. Aquí hay un mensaje muy claro: un tejido sin vitaminas esenciales es como una casa sin material. Puede tener planos, pero no puede reconstruirse. Tóxicos, metales pesados, plomo, mercurio y arsénico. Eso añade carga inflamatoria y afecta sistemas finos, nervioso, inmune, endocrino. Otros hallazgos: apnea del sueño. Dormir sin oxígeno suficiente es como cargar el celular con el cable roto. Insulina elevada, resistencia persistente, falta de colágeno, un cuerpo con menos estructura para sostener reparación. Cuando juntas todo esto, entiendes algo importante. Alicia no era una mujer mal cuidada. Alicia era un organismo agotado, intentando defenderse con recursos limitados, sin sueño real, con estrés crónico, con deficiencias que afectan nervios, con inflamación y toxicidad. Y en ese terreno, una herida pequeña puede volverse grande, un dolor puede volverse alarma, y un pie en cuestión de días puede pasar de molestia a emergencia. Esta es la esencia de Vale.
no mirar un solo número, sino ver el sistema completo. Porque cuando el sistema está frágil, lo que sigue no es una simple recaída. Lo que sigue puede ser una crisis. Aquí es donde la medicina se vuelve decisión, no teoría. Porque cuando una persona con diabetes llega con un pie que duele, que se duerme, que se inflama, muchos piensan primero, ¿será infección? ¿Será un golpe? ¿Será circulación? Y para no adivinar, se busca evidencia. En el caso de Alicia, ya había un dato importante. Doppler venoso previo, sin problema. Eso, lejos de tranquilizarnos, nos enfoca. Porque cuando lo venoso está bien, pero el dolor es intenso y viene con adormecimiento, la sospecha se mueve hacia donde realmente está el peligro. Arterias, flujo que llega, nervios, neuropatía o sufrimiento nervioso. Y esto es crucial. Lo venoso puede estar perfecto y aún así el pie puede estar en riesgo si el flujo arterial está comprometido. El cuerpo puede drenar bien, pero si no le llega sangre, no hay oxígeno, no hay nutrientes, no hay reparación. Y cuando el paciente además trae hemoglobina glucosilada altísima, cortisol alto, deficiencias, infección local, el margen de error se hace pequeñito. Por eso esta imagen enseña una regla de oro. En diabetes, dolor más adormecimiento en pie, se piensa en arterias y nervios. Y si hay riesgo arterial, no se espera. No se espera a ver mañana. No se espera a ver si baja la inflamación. No se espera a ver si con un antibiótico se quita. Porque si lo que falta es sangre, cada hora puede significar tejido que se pierde. Esta fue la bisagra del caso. El momento en que dejamos de mirar el pie como un problema local y empezamos a verlo como lo que podía ser, una emergencia vascular en desarrollo. Esta fue la noche en la que el caso dejó de ser consulta y se volvió tiempo contra tejido. Porque cuando es de noche, el dolor se siente más fuerte, pero también porque el cuerpo, en silencio, se queda sin recursos para compensar. Alicia estaba con dolor intenso, con adormecimiento, con inflamación, con heridas infectadas, y con el antecedente de una hemoglobina devastadora. Y en diabetes, cuando eso ocurre, la pregunta ya no es ¿qué le damos para que se aguante? La pregunta real es ¿qué está pasando en la circulación ahora mismo? Por eso tomé una decisión clara: tratarla como lo que podía ser, una emergencia vascular. Le indiqué que acudiera al Hospital General al que tuviera acceso para valoración por un urgenciólogo y, de ser posible, por un angiólogo. Porque en estos casos las horas cuentan, no solo los días. Y aquí quiero decirlo con toda claridad, porque esto salva miembros. En un pie diabético con sospecha arterial, esperar no es neutral. Esperar es arriesgar. Yo sé que a nadie le gusta escuchar
hospital en la noche. Da miedo, cuesta, incomoda, pero también es la línea que divide dos futuros. El futuro donde se actúa y se rescata, y el futuro donde se deja pasar y después ya solo queda lamentar. Esa noche, lo que estaba en juego no era controlar el azúcar, era proteger el pie, y en el fondo era proteger a Alicia de una cadena de eventos que puede terminar en amputación o en un evento cardiovascular mayor. Esta imagen es el umbral del caso, el momento donde la medicina no se trata de prometer, se trata de prevenir lo irreversible, porque cuando la circulación se apaga, no se negocia con el tiempo, se actúa. Y aquí aparece una verdad que casi nadie dice en voz alta, pero que define miles de historias clínicas. La medicina no siempre se decide solo con ciencia, a veces se decide con posibilidades. Esa noche yo le dije a Alicia lo correcto: esto puede ser una urgencia vascular, hay que ir a urgencias, hay que valorar circulación. Pero Alicia me respondió con una realidad dura: no puedo, no era derechohabiente, no tenía seguro privado, y la idea de un hospital público sin respaldo era para ella una puerta cerrada. Y aquí es donde se separa la medicina del libro de la medicina real. La medicina del libro dice: ingrese, estudie, resuelva. La medicina real pregunta: si no puede, ¿cómo construimos un puente sin soltar la urgencia? Porque en ese momento el riesgo no desaparece por falta de seguro. La circulación no espera a que haya recursos. El vaso no se abre porque alguien no pudo ir. Entonces, mi trabajo no fue regañarla, fue sostener el criterio sin romper su humanidad. Fue explicarle con claridad, sin pánico, pero sin suavizarlo: Alicia, esto puede avanzar rápido, no es un dolor cualquiera. Y fue acompañarla a tomar la siguiente mejor decisión posible sin mentirle seguridad. Esta imagen es profundamente importante porque muestra algo esencial. Cuando el paciente no puede, el médico no abandona, ajusta el camino, pero no suelta la verdad. Y en ese umbral, donde parece que todo se complica, es donde el acompañamiento se vuelve determinante para que la persona no se quede sola con el miedo y para que, aún con limitaciones, pueda dar el paso que salva. Porque a veces la diferencia entre perder y recuperar no es solo el tratamiento, es no rendirse ante la barrera. Esta parte del caso es delicada y profundamente humana, porque cuando un paciente está en riesgo y no puede acceder de inmediato a un hospital, hay algo que el médico jamás debe hacer: falsear seguridad, decir no pasa nada para tranquilizar. Eso calma por minutos, pero puede costar un miembro. Esa noche, la estrategia fue contención, pero con verdad. Primero, explicar gravedad y escenarios posibles, no para asustar, sino para que Alicia entendiera el tamaño real del momento. Porque cuando una persona comprende, deja de pelear con el mensaje
y empieza a protegerse. Segundo, control del estrés para bajar el dolor parcialmente. En crisis, el sistema nervioso se enciende, aumenta el cortisol, sube la inflamación, el dolor se amplifica. A veces, bajar la alarma interna no resuelve el problema, pero sí le devuelve a la persona algo esencial: capacidad de decisión. Tercero, terapia combinada analgésica y antiinflamatoria, farmacológica y natural, para ganar horas de estabilidad sin apagar el criterio clínico. Y aquí se dijo algo muy importante: esto no sustituye urgencias, esto no sustituye la valoración vascular. Esto fue un puente, no un destino, porque la contención no es conformarse, la contención es sostener el cuerpo mientras se logra lo indispensable. Es como cuando una casa se está incendiando, primero controlas el fuego para que no avance, pero después tienes que ir a la causa, a la estructura, a lo que lo provocó. Alicia necesitaba sentir que no estaba sola esa noche, pero también necesitaba escuchar la verdad con firmeza. Vamos a estabilizarte, pero mañana o lo antes posible tenemos que ir por la evidencia, porque si es vascular, el tiempo vale más que cualquier explicación. Esta imagen muestra el corazón del acompañamiento: contener sin mentir, ayudar sin minimizar, cuidar sin soltar el criterio. En este punto, la historia de Alicia necesitaba dejar de moverse por suposiciones y empezar a moverse por evidencia, porque cuando hay dolor intenso en el pie, adormecimiento, inflamación, heridas y encima una diabetes con hemoglobina de 12, 14, la pregunta no es ¿qué tan fuerte es el dolor? La pregunta es: ¿está llegando sangre, sí o no? Y si no está llegando, ¿hasta dónde está bloqueado? Por eso se plantearon dos estudios que, aunque costosos, eran indispensables. Primero, Doppler arterial del miembro inferior izquierdo para descartar obstrucción o insuficiencia arterial, porque el tejido no muere por azúcar alta directamente. Muere cuando el azúcar alta daña los vasos y la sangre deja de llegar. Segundo, Doppler de carótidas para evaluar íntima media, estenosis y placas blandas o calcificadas, porque si el pie está gritando por circulación, muchas veces el cuello, las carótidas, está contando la misma historia en silencio. Y ahí se juega el riesgo de eventos mayores: cerebro, corazón. Esta decisión es incómoda para cualquier familia. Doctor, es caro. Y sí, lo caro duele, pero aquí viene la frase que sostiene todo el caso: lo caro puede doler, pero lo tardío cuesta más. Cuesta más en dolor, cuesta más en secuelas, cuesta más en pérdida de movilidad y a veces cuesta un miembro. Esta diapositiva representa el momento en que el cuidado se vuelve maduro, cuando dejamos de apostar a la esperanza y buscamos la verdad del cuerpo con pruebas, porque solo con esa verdad se puede actuar a tiempo, y a tiempo en circulación significa salvar tejido. Y aquí llegó el momento en que el caso dejó de ser sospecha
y se convirtió en una verdad dura, escrita en un reporte. El Doppler arterial del miembro inferior izquierdo reportó ausencia de flujo vascular en un trayecto amplio, femoral, poplitea, tibial anterior, dorsal del pie y el segmento proximal de la tibial posterior, con escasa revascularización distal de tibial posterior, a expensas de trombosis contra aterosclerosis y obliterante total. Traducido al lenguaje humano, la circulación hacia el pie estaba prácticamente apagada. Esto ya no era dolor por una herida, ya no era se le infectó la uña, ya no era a ver si con antiinflamatorio se quita. Esto era riesgo de isquemia crítica, es decir, un pie puede empezar a perder tejido porque no le está llegando sangre suficiente para vivir. Y aquí quiero que se entienda algo importante. Alicia no llegó tarde por descuido, llegó tarde porque el cuerpo durante mucho tiempo no gritó, solo susurró hasta que un día ya no pudo. Y cuando el dolor aparece así en diabetes, muchas veces no es solo dolor, es una señal de que el tejido está peleando por oxígeno. Por eso este resultado es tan valioso, aunque asuste, porque confirma lo que salva, que no era imaginación, no era exageración, no era nervios, era fisiología, y esa confirmación abre la puerta a lo único que cambia el destino en estos casos: actuar de inmediato con enfoque vascular, porque cuando la circulación se apaga, no se trata de aguantar, se trata de rescatar. Y Alicia, gracias a que se hizo el estudio, todavía estaba en el punto donde rescatar era posible. Y aquí viene el hallazgo que termina de abrirnos los ojos, porque lo que estaba pasando en el pie no era un accidente aislado, era un mensaje del cuerpo completo. El Doppler de carótidas y circulación cerebral reportó engrosamiento íntima media carotidia bilateral por aterosclerosis, insuficiencia del sistema vertebrovascular izquierdo, hipoplasia vertebral derecha en segmento B2. Dicho de otra forma clara, Alicia no solo tenía un problema en la pierna, Alicia tenía una enfermedad vascular sistémica, y cuando hay aterosclerosis en carótidas, el cuerpo está diciendo algo serio. Esto no es local, esto es general. La circulación es un solo árbol. Si una rama grande está enferma, el tronco suele estarlo también. Por eso este resultado cambia la historia, porque ya no estamos hablando solo de riesgo de perder tejido en el pie, también estamos hablando de riesgo neurológico y cardiovascular. Riesgo de eventos que pueden cambiar una vida en segundos. Y aquí quiero que se entienda algo importante. Alicia se había sentido bien durante un tiempo, asintomática, funcional, trabajando, respondiendo, como muchas personas que viven con diabetes y dicen: yo estoy bien, doctor, pero el cuerpo a veces guarda silencio hasta que ya no puede. La íntima media engrosada no duele, la placa no avisa, la insuficiencia vertebrovascular puede avanzar sin que lo notes, hasta que un día el cuerpo cobra de golpe. Por eso, este Doppler no solo fue un estudio, fue una advertencia con evidencia, y también fue una oportunidad, porque cuando se detecta a tiempo, se puede actuar antes de la tragedia. Esta imagen es la que nos recuerda con humildad
La diabetes no solo se mide en glucosa, se mide en vasos, y quien cuida vasos a tiempo muchas veces se salva 2 veces, del pie y del corazón. Y aquí es donde el caso cambia de destino, porque una cosa es sospechar, otra cosa es confirmar, y otra muy distinta, la que salva, es actuar sin perder tiempo. Con los Dopplers en la mano, el angiólogo extendió de inmediato lo que estaba en juego. La circulación hacia el pie estaba casi apagada, y la enfermedad vascular no era local, era sistémica. Entonces hizo lo que debe hacerse cuando la vida te pone un reloj enfrente. Inició tratamiento inmediato con enfoque vascular. Y esto es importante decirlo con claridad, porque mucha gente no dimensiona el valor de a tiempo. A tiempo no significa cómodo, no significa fácil, no significa barato. A tiempo significa todavía hay tejido que se puede salvar, todavía hay circulación que se puede rescatar, todavía hay decisiones que pueden evitar una pérdida irreversible. Y en ese momento, Alicia pasó de la orilla del abismo a un camino con opciones. Opciones para evitar la pérdida parcial o total del miembro. Opciones para reducir el riesgo cardiovascular general. Opciones para cambiar la historia antes de que el cuerpo la escribiera con amputación o con un evento mayor. Y esta es la parte que quiero que se te quede grabada. No es que el angiólogo hizo magia, es que se llegó con evidencia y se actuó sin demora, porque en medicina vascular el tiempo no es un detalle, es el tratamiento. Esta diapositiva representa el momento exacto en el que Alicia recupera algo que estaba a punto de perder. No solo un pie, la posibilidad de seguir caminando su vida con dignidad. Esta imagen es el corazón de todo el caso, porque después del dolor, de los estudios y del susto, queda lo más valioso, lo que aprendemos para no llegar tarde. Primer mensaje: asintomático no es sin daño. Hay personas que dicen: yo estoy bien, doctor, no siento nada. Y sí, se sienten bien. Pero la diabetes puede avanzar sin ruido, daña vasos, endurece arterias, altera nervios, mientras la persona sigue trabajando, cuidando a otros, viviendo. El silencio no es garantía, a veces es la señal más peligrosa. Segundo mensaje: la glucosa de hoy no borra la hemoglobina glucosilada de meses. La glucosa del día puede subir o bajar por 1000 razones, pero la hemoglobina glucosilada cuenta la historia completa. ¿Cuántas horas vivió tu sangre en exceso? ¿Cuánto tiempo estuvieron tus tejidos bañados en azúcar? Por eso, un hoy salí bien no siempre significa ya estoy a salvo. Significa hoy tuve un buen momento. Y el cuerpo no se reconstruye en un momento, se reconstruye en consistencia. Tercer mensaje: pie diabético con dolor o adormecimiento igual a circulación. Primero, no se discute, no se minimiza, no se posterga, porque ahí no estamos hablando de comodidad. Estamos hablando de oxígeno, y sin oxígeno el tejido se pierde. Este caso nos deja una verdad que salva.
El cuerpo puede callarse, pero la anatomía no miente. La hemoglobina glucosilada y el Doppler no discuten, revelan. Si tú tienes diabetes o alguien que amas la tiene, quédate con esto como una regla de vida. Cuando el cuerpo susurra, escucha. Cuando el pie duele o se duerme, actúa. Y cuando un estudio te muestra la verdad, no la negocies. Porque actuar a tiempo no es exageración, es amor propio con inteligencia clínica. Esta imagen es un recordatorio que para mí es sagrado. El paciente no es un número, es una vida entera intentando sostenerse. Y si no entendemos eso, podemos tener la mejor medicina del mundo y aún así fallar. Porque en Alicia no solo había glucosa, había 4 fuerzas humanas que empujaban todos los días. 1. Creencias, insulina. No era rechazo a cuidarse, era miedo. Si empiezo, ya no paro. Esa idea, aunque incorrecta muchas veces, nace del dolor de lo que vio en otros. Y el miedo no se vence con regaños, se vence con claridad y acompañamiento. 2. Cansancio emocional. Alicia vivía en modo resuelvo. Y cuando uno vive así por años, el cuerpo se agota. Y la mente también. A veces el cansancio no se nota en la cara, pero se nota en la constancia. 3. Entorno laboral y económico. Trabajos largos, sedentarismo obligado, ingresos limitados, comida disponible, no ideal. Aquí la pregunta real no es ¿quiere? La pregunta es ¿puede con lo que tiene hoy? 4. Falta de sueño. Y este punto es brutal. El sueño roto no solo da cansancio, sube cortisol, aumenta resistencia a la insulina, inflama y reduce reparación. Dormir mal es como intentar sanar con el freno puesto. Por eso este aprendizaje es tan importante. La medicina que sirve no humilla. La medicina que sirve comprende y luego se adapta sin perder precisión. No baja la exigencia clínica, baja la culpa. Y cuando baja la culpa, sube la capacidad de actuar. Y si tú estás escuchando esto y sientes que has fallado, déjame decirte algo con respeto. No es tarde para empezar bien, pero sí es urgente dejar de pelear contigo y empezar a construir un camino realista y sostenido. Porque la salud no se recupera con perfección, se recupera con dirección y con un plan que pueda vivir dentro de tu vida real. Aquí es donde el caso de Alicia se convierte en método y el método se convierte en camino, porque en situaciones como esta, lo peor que podemos hacer es improvisar. Cuando hay riesgo vascular real, la atención tiene que tener estructura, no ocurrencias, y eso es VALE aplicado a Alicia. V de valoración. Primero, ver la verdad completa aunque incomode. Diabetes mixta, resistencia más baja reserva pancreática, riesgo vascular crítico confirmado, ya no sospecha, evidencia, estrés alto más apnea,
Un cuerpo sin descanso no repara. Deficiencias neuronutricionales B1 y B3, nervios vulnerables, metabolismo más frágil. Inflamación y toxicidad, metales, carga silenciosa que empeora recuperación. La valoración no es un trámite, es el momento en que dejas de pelear con el síntoma y te enfrentas con la causa. La A de alimentación. Aquí no hablamos de dieta bonita, hablamos de estrategia terapéutica, antiinflamatoria, protectora vascular, ajustable a su entorno real, y un objetivo que en Alicia era urgente: sostener masa muscular, evitar sarcopenia, porque perder músculo no es solo estética, es perder reserva metabólica, perder fuerza, perder capacidad de recuperación. La E de evasión del estrés, porque con cortisol alto y sueño roto, el cuerpo se queda atrapado en modo alarma. Bajar cortisol, mejorar sueño, controlar dolor y alinear mente y emoción para que la persona pueda sostener decisiones. No es relajación, es fisiología, es abrir la puerta a la reparación. Y aquí está el mensaje central. El método no es promesa, es estructura. Primero descartar lo urgente y lo mortal, luego sostener la recuperación. Alicia nos enseña que el metabolismo se puede mejorar, sí, pero cuando aparece el riesgo vascular, no basta con intención. Hay que tener orden, evidencia y acción, porque la vida no se salva con suerte, se salva con decisiones correctas en el momento correcto. Quiero que esta imagen se te quede grabada como una regla de vida, porque esto no es teoría, esto es lo que separa a muchas personas de una tragedia evitable. Si tú tienes diabetes o alguien que amas la tiene y aparece dolor intenso en el pie o la pantorrilla, adormecimiento de dedos o planta, inflamación, cambios de color o de temperatura, o heridas que no sanan, no lo normalices, no lo aguantes, no lo dejes para después, porque en diabetes esas señales pueden significar algo muy simple y muy grave. La sangre no está llegando como debería, y cuando la sangre no llega, el tejido entra en cuenta regresiva. A veces el cuerpo no avisa con fiebre, no avisa con desmayo, avisa con algo que parece pequeño, un dedo dormido, un pie frío, un dolor nocturno, una herida que no cierra. Y mucha gente pierde tiempo valioso pensando, seguro mañana se me pasa. Por eso esta imagen tiene una instrucción clara. No esperes urgencias, angiología, no por exageración, por prevención, porque esto puede salvar un pie y en algunos casos puede salvar una vida. Si hoy te llevas solo una cosa de este caso, que sea esta. Cuando aparezcan estas señales rojas, actúa como si fuera importante, porque muchas veces sí lo es. Alicia creyó que estaba bien, porque se sentía bien, y eso es lo que hace a la diabetes tan peligrosa, que puede caminar contigo en silencio mientras tú sigues trabajando, resolviendo, cuidando a todos, y por dentro tus vasos van perdiendo espacio. Su cuerpo llevaba tiempo pidiendo ayuda sin palabras, hasta que una noche
El cuerpo hizo lo único que puede hacer cuando ya no le alcanza. Habló con dolor. Y aquí viene lo más importante. Este caso no terminó en tragedia por casualidad. Terminó mejor porque se tomó una decisión. La decisión que salva. Actuar a tiempo con evidencia. No con suposiciones. No con a ver si se quita. Con estudios, con lectura clínica, con enfoque vascular y con acción. Y ahora te pregunto a ti, con respeto pero con firmeza, ¿tú o alguien cercano con diabetes ha tenido dolor o adormecimiento en los pies y lo ha dejado pasar? Porque a veces lo que dejamos pasar hoy, mañana se convierte en lo que más duele. Gracias por acompañarme en este caso saludante número 17. Cuida tus vasos, cuida tus pies, porque cuando los vasos callan, el cuerpo paga.